Ya. Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la práctica número 4 de Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 2, que habla sobre los transformadores. Como habíamos hablado con anterioridad, un transformador es parte de una instalación eléctrica. El transformador tiene como fin principal transferir energía de un circuito a otro basado en el principio de inducción electromagnética. Los transformadores no tienen partes móviles y están constituidos por dos partes principales. Estas partes son los devanados, que son estos que podemos observar acá, y el núcleo. Los devanados se dividen en dos, el devanado primario y el devanado secundario. Cada uno depende del número de espiras que contenga el devanado. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la relación que existe entre el devanado primario y el secundario. El funcionamiento del transformador radica en la corriente eléctrica. Si nosotros hacemos circular una corriente eléctrica de un lado en el núcleo del transformador, vamos a inducir una corriente y debido a esta corriente se va a generar un campo magnético, y este campo magnético, como solo tomando en cuenta una de las bobinas, se generaría de esta forma. Y debido a que el núcleo es ferromagnético, este material hace que el campo magnético se quede confinado en él. Pero si en cambio nosotros agregamos otra bobina del otro lado y hacemos circular la misma corriente, lo que va a pasar es que el campo magnético va a circular en todo el sistema y ya no solo en un lado del sistema. De acuerdo a la relación entre devanados, podemos decir que si el devanado primario, que podríamos decir que es el de este lado, contiene mayor número de espiras que el devanado secundario, entonces vamos a tener un transformador elevador de energía. Y si de lo contrario tenemos que el devanado secundario tiene mayor número de espiras que el devanado primario, entonces vamos a tener un transformador reductor. La relación entre el voltaje y los devanados la podemos observar en la siguiente ecuación. Si nosotros podemos ver que estos son inversamente proporcionales, el voltaje primario y el devanado secundario, y el voltaje secundario y el devanado primario. Ahora les dejo con mis compañeros Samuel solo otra cosa extra acerca de los transformadores es que también su composición y los tipos de transformadores se dan de acuerdo a los tipos de núcleos. Existen dos que pueden ser de columnas, que están constituidos por las columnas donde están colocados los devanados, y por los yugos, que es la parte que une las columnas para cerrar el circuito, y también pueden ser acorazados y solamente los únicos compañeros. Buenas tardes. Ahora yo voy a hablar acerca de los devanados que existen en un transformador. Para empezar, tenemos de que en un transformador tenemos dos tipos de devanados. Número uno, la primera clasificación que tenemos son los de baja tensión y los de alta tensión. Tenemos otro tipo de clasificación también a la hora de utilizar el transformador, y es que llamamos devanado primario y devanado secundario a los que están en el núcleo. Sin embargo, este tipo de clasificación se utilizan únicamente con fines prácticos, ya que a criterios de construcción se toma a considerar otras cosas que no van con la alta tensión y la baja tensión únicamente. Bueno, a la hora de construir un transformador, viéndolo de este lado, tenemos el núcleo y siempre se sugiere que se coloque el bobinado que va a recibir la baja tensión cerca del núcleo, aislado, ya sea con algodón o papel. Y luego, encima de en capa se puede poner el devanado que va a tener mucha más tensión que el otro. Siempre es importante que tenemos que tener aislamiento, ya que para evitar tipos de accidentes. Ahora, voy a hablar sobre los diferentes devanados que existen. Están los devanados de transformadores de distribución. Este tipo de devanados son construidos a criterios diferentes de alta tensión o baja tensión, ya que las corrientes que atraviesan por el transformador pueden ser muy altas a comparación de las que se utilizan en casas. Y luego tenemos lo que son los devanados de baja tensión. Estos se recomiendan que sean de 3 a 3.5 milímetros de diámetro y siempre se colocan cerca de donde está el núcleo. Ahora, tenemos los devanados de alta tensión. Estos se recomiendan que sean de 2.5 a 3 milímetros, y estos se colocan encima o se colocan como si
secundarios, o dependiendo siempre del fin. También tenemos lo que en la alta tensión, los devanados, tenemos dos tipos, la bobina y las capas. Ambas se parecen, solo que la diferencia es que en bobinas van diferentes conductores enrollados simultáneamente. Ahora las capas se colocan un mismo conductor encima del núcleo. Existen tres tipos de transformadores. Están los autotransformadores, los transformadores monofásicos y los transformadores trifásicos. Voy a hablar ahora sobre lo que son los autotransformadores. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un autotransformador. Utilizamos únicamente un núcleo y encima van los dos devanados. Entonces, a la hora de usar un autotransformador se puede como apreciar un transformador normal con un núcleo de hierro. Este a su vez que puede tener varias ventajas, como por ejemplo el costo es mucho menor que el de un transformador convencional, y también a la hora de usar el autotransformador se necesitan unas corrientes para que fluyan a través del núcleo. A través de un transformador se genera más potencia y también la eficiencia es mucho mayor a la del transformador convencional. Tenemos que tomar en cuenta también el aislamiento, que es muy importante, ya que pueden suceder accidentes a la hora de que no estén aislados, ya sea con papel, algodón o cualquier otro material con propiedades similares. Ahora los dejo con mi compañero Luis, que va a continuar con este tema. Buenas tardes, les voy a hablar un poco de transformadores monofásicos. La ventaja de los transformadores monofásicos están diseñados prácticamente para la instrumentación. Una de las principales ventajas es que tienen las bobinas aisladas, lo cual proporciona un gran beneficio para los técnicos o las personas que van a trabajar directamente con ellos. Entre los tipos de transformadores tenemos los transformadores de corriente. Estos transformadores se encargan de medir una intensidad y lo consiguen a través de un embobinado en el primario con un alambre de cable de calibre grueso, y en el secundario, en el primario con pocas vueltas y alambre grueso, y en el secundario con muchas vueltas en un alambre muy fino. Para medir la corriente en los transformadores de corriente, colocamos el amperímetro en el secundario en forma paralela, lo cual no significa ningún problema para el amperímetro al estarlo colocando en paralelo, ya que este se comporta como la carga, y así es como mide la corriente que está generando. Los transformadores de potencial se encargan de medir voltajes o potencial de línea. Estos se caracterizan porque tienen muchas vueltas en el primario y pocas vueltas en el secundario. También tenemos los transformadores trifásicos. Estos trifásicos son principalmente encargados de transportar cargas, y también normalmente son los que dan la distribución eléctrica. Estos presentan una gran ventaja, que son mucho más baratos, son 3 veces más baratos que los monofásicos. También tenemos los bancos de transformadores. Entre bancos de transformadores tenemos los tipos de conexiones que podemos realizar con los transformadores. Entre esos tipos de conexiones son 4, que serían estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella y delta-delta. La característica de las conexiones estrella-estrella es que poseen dos neutros, uno en el primario y uno en el secundario. La desventaja de los estrella-estrella es que en la salida del secundario la fase sale distorsionada, la frecuencia lleva una distorsión. En los estrella-delta poseen en el secundario, la característica es que sale en la salida con un 58% de la corriente que entra en el primario. También existe un desfase de 30 grados. En las conexiones delta-delta no existe ningún desfase, pero el aislante es mucho más caro que los otros tipos de conexiones. Entre las características de los transformadores tenemos los transformadores secos encapsulados con resina epóxica. Este tipo de transformadores son utilizados en lugares o sitios donde las normas de seguridad no nos permiten utilizar transformadores
aceite. También tenemos los del núcleo de distribución, que son los que se utilizan normalmente en residencias, centros y normalmente los que se utilizan en la mayoría de lugares. Los del núcleo arrollado, estos se caracterizan porque tienen un alambre de hierro que viene arrollado y que tiene su particularidad es que tiene un núcleo de aire y normalmente su refrigeración viene siendo por ventilado natural o forzado. También tenemos los autoprotegidos. Estos se caracterizan porque en su interior poseen fusibles contra cortocircuitos o averías, descargas de todo tipo. También los herméticos de llenado integral y los rurales, que son los que encontramos en las zonas rurales, ¿verdad? En los postes y todo tipo de transformadores que se encuentran en las carreteras. Bueno, este es el video número 4 de la práctica 4 de Ingeniería Eléctrica 2 sobre transformadores. Gracias.